Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hoy, sábado 21 de junio del 2025. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Una semana muy compleja en temas de tecnología, sobre todo aquí en el Perú. Opiniones ciertamente disparatadas, en algunos casos proyectos de ley que confunden a la población respecto al rol de las operadoras, las marcas y la estrategia del Estado en temas de emergencia cuando ocurre un desastre. En el último fin de semana también hemos tenido un sismo que ha despertado alarmas inusuales en la sociedad. Y pues lamentablemente se ha polarizado mucho el asunto. No voy a hablar de eso en esta sesión. Para que estés informado o informada sobre ese tema, te recomiendo el canal de YouTube de TechBrosters, el grupo al que pertenezco, en donde hablamos de temas de tecnología cada cierto tiempo cuando amerita. Y esta semana en nuestro canal de YouTube y en Facebook hemos tenido un streaming justamente recopilando toda la información sobre los drones que estallan, sobre el nuevo proyecto de ley de la congresista Lady Camones y también sobre Flixbus, un sistema Uber, tipo Uber para buses. Lo puedes chequear en el canal de YouTube y Facebook de TechBrosters, pero lo que nos convoca en esta sesión de Overflow es LATAM GPT. Durante la semana apareció el anuncio que este proyecto latinoamericano, que engloba a una serie de profesionales de nuestra región para el armado y confección de un largo modelo de lenguaje adaptado a nuestra idiosincrasia, aparecerá en septiembre y con varias ventajas y condiciones de uso. Y yo había prometido al momento de contar esa noticia en la sesión pasada de Overflow que íbamos a tener una entrevista con una de las personas que está dentro del proyecto, y de hecho la vas a tener hoy. Voy a hablar con Omar Flores. Es una persona que tiene mucho tiempo en temas de tecnología. Ha trabajado en Silicon Valley, ha trabajado en Next. Y pues también él es PhD. Y en este momento él es Tech Lead de preentrenamiento de LATAM GPT, que es justamente este nuevo modelo de lenguaje que está siendo desarrollado en Chile con una enorme comunidad y sobre Llama, y nos va a hablar de eso, para que en unos cuantos meses podamos utilizar inteligencia artificial generativa con un modelo más cercano a nosotros. Y tiene varias ventajas el hecho de que nuestra región recién esté adaptándose a un modelo nuevo, a diferencia de que podamos añadir nuestra data a un modelo existente. Todo eso lo vas a tener en esta conversación que tuve con el doctor Omar Flores acerca de LATAM GPT, que está basado en Llama, por eso lo dije. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Ok, Omar, cuéntanos un poco esta iniciativa que resulta interesante. Hay una efervescencia enorme respecto a la generación de modelos de lenguaje. China, Estados Unidos, Europa están polarizando mucho la carrera en esto. ¿Cómo surge la iniciativa de LATAM GPT? Lo has dicho correctamente, Jesús. Y de hecho, todos los países que has nombrado, por casualidad, están en la parte norte del mundo, ¿no? Sí, Cuando uno, por ejemplo, coincidentemente, sí. Cuando uno empieza, por ejemplo, a ver esto geográficamente, se encuentra de que muchos de los países más industrializados tienen su propio modelo de lenguaje. Y esto no es casualidad. Uno podría encontrar una correlación entre las mejores universidades del mundo, podría encontrar una correlación entre el Internet más rápido del mundo. Uno podría directamente decir de que de estos países van a ser, por ejemplo, el siguiente, no solo modelo de lenguaje, pero también el siguiente premio Nobel, etc. Más o menos intuyes hacia dónde quiero ir. O sea, mucho de esto es también dar oportunidad para que se creen este tipo de cosas en Latinoamérica, ¿no? Por muchas veces hemos dicho, oye, ¿por qué no se construyen computadoras en Latinoamérica? ¿Por qué no se construyen automóviles, no? Y estamos mirando al norte con admiración por ciertamente las oportunidades que existen ahí, pero ciertamente cuando hablamos de modelos de lenguaje, existe la necesidad también de que nosotros sepamos cómo se hacen, cómo funcionan. No solamente de construir uno, pero también de saber cómo se hacen. Claro. No, y tiene todo sentido. Y bien marcas esta línea imaginaria divisoria de hemisferio norte y sur en términos de desarrollo. Durante muchos años existía la teoría económica que dividía al primer mundo del subdesarrollo, y justamente establecía una línea muy similar que partió del prejuicio, pero vamos, estadísticamente no falla tampoco. Entonces se entiende que se requiere también, así como hemos visto cómo el hardware y el software han venido avanzando en otras latitudes, era importante que lo desarrollemos, pero es un producto distinto.
Es un producto distinto porque consume energía, porque consume muchos recursos y uno hoy está preocupado por justamente esos temas en una época en donde la sostenibilidad es un factor importante para todas las compañías. ¿Hasta qué punto el desarrollo de estos modelos de lenguaje en distintas sociedades que se adaptan a lo mismo pueden provocar un asunto de desorden en temas de sostenibilidad? ¿Cómo lo están desarrollando ustedes? Claro, en el caso de la ChatGPT estamos hablando de que funciona sobre un clúster el cual está directamente ubicado en la parte norte de Chile. Estamos hablando de un lugar llamado Atacama, Ujú. un lugar donde existe una de las radiaciones más altas del mundo, ¿no? Entonces, parte del desarrollo de esto incluye desarrollar esto bajo condiciones que permiten que se use energía solar, que Oh, hace posible el funcionamiento de este clúster, ¿no? ok. Entonces, digamos, como que es la parte que permite la sostenibilidad. Sin embargo, también es un proceso muy largo, entonces hay distintas etapas. Montar este clúster desde cero también es difícil. Entonces, estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero digamos que los planes están ahí para que eso suceda de esa manera. Claro. Y a ver, este año también hemos visto mucho la disrupción en términos de modelos de lenguaje. Creo que DeepSeek ha generado un antes y un después en la manera en que se optimizan estos recursos. Con la llegada de DeepSeek y otros modelos que también están yendo por ese lado, con los mini modelos de lenguaje que están apareciendo, ¿cómo ves tú la ruta? Porque la había planteado mucho OpenAI respecto a estos son los modelos de lenguaje, los optimizamos al 100% para cada búsqueda que haces y viene DeepSeek y dice, no, podemos optimizar pequeños recursos y empieza toda una nueva tendencia de, están cobrando muy caro, es muy costoso, se puede reducir la operación. ¿Cómo ha reconfigurado el proyecto inicial de la TAM-GPT el hecho de que DeepSeek haya entrado a romper un poco ese molde? Uno, por ejemplo, puede establecer la siguiente analogía. Hacer la primera vacuna para curar el COVID cuesta millones de dólares, cientos de millones de Sí, dólares. claro. Pero fabricar la segunda que se va a distribuir de forma comercial es mucho más barata. Es decir, Mm, mucho del costo ok. real está en la exploración y encontrar directamente la mejor configuración que te permite desarrollar un modelo, ¿no? Ujú. Una vez que ya sabes más o menos la receta, es muy fácil replicarla y es mucho más barata. La gente a veces cuando habla de DeepSeek no entiende de que en realidad ya hubo un proceso de experimentación bastante intensa antes por empresas como OpenAI que directamente han validado distintas cosas e hipótesis, ¿no? Nuestro caso es muy parecido, o sea, sabemos que hay cosas que ya funcionan, las estamos replicando y estamos tratando simplemente de replicar esta tecnología en esta parte del mundo para en una siguiente etapa empezar a crear cosas nuevas sobre esto. Ujú. Y están, entiendo, utilizando Llama como base. ¿Por qué Sí, Llama? entre otras cosas porque es un lenguaje, es un modelo abierto, pero también es un modelo que funciona sin múltiples cabezas. Por ejemplo, en el caso de DeepSeek tienes varios como expertos en paralelo, Ujú. lo cual hace que tengas un modelo en general más grande. Es mucho más óptimo, porque cuando haces la predicción, tienes un conjunto de expertos que se activan y que, digamos, se cargan a la memoria. Pero tienes un experto, un conjunto de expertos que son mucho más grandes, que están, digamos, esperando ser activados, ¿no? En el proceso de entrenamiento necesitas manejar mucha más cantidad de memoria para tener un modelo de 600 billions, como el de Ujú. DeepSeek, por ejemplo, versus un modelo de 70 billions, que es grande, pero además solamente funciona en un solo bloque, ¿no? Pero honestamente, lo que estamos haciendo directamente es también comparar con todos los modelos que existen y encontrar el que mejor responda a los datos que tenemos. Hay un proceso de experimentación inicial, el cual trata de medir el nivel de adaptación de todos estos modelos y cogeremos finalmente el que mejor funcione. Por ahora parece ser Llama. Ok. Es interesante porque, claro, hoy, cuando empieza la fiebre del oro hace muchas décadas, la gente decía que quienes iban a extraer el oro iban a ser los millonarios y sin embargo los que vendían los picos y las palas fueron los que ganaron dinero con todo eso. Levi's vendió muchos jeans a la gente que iba a los campamentos, ¿no? O sea, digamos que la historia nos enseña que no necesariamente quien adopta la herramienta para un objetivo es quien gana el dinero, sino es quien desarrolla la herramienta. ¿Qué puede ganar, por ejemplo, ya en términos de recurso, una unidad de trabajo como la tuya, que integra 30 instituciones, si no me falla la memoria, o más o menos, ya me dirás, pero ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la retribución que recibe un colectivo como Latam GPT que está armando todo esto? Me encanta la pregunta, Jesús, porque entre otras cosas, este es un proyecto científico, Ujú. no es un proyecto comercial.
Entonces, el grado de retorno de inversión que estamos viendo no se mide directamente en cantidad de ¿Cómo lo mides? dinero. Porque, claro, dices, no, estás invirtiendo plata, estás invirtiendo tiempo, me dices que tienes en el desierto de Atacama una granja de paneles solares. Hay inversión. Correcto. Sin embargo, la inversión se traduce directamente en una transferencia tecnológica hacia la región. Me explico. Cuando uno, por ejemplo, quiere que se haga inteligencia artificial en Latinoamérica, tiene que poner el primer paso para que eso suceda. Yo Ujú. no puedo esperar, digamos, que esto espontáneamente crezca y directamente seamos productores de tecnología de la noche a la mañana. Cuando el proyecto se termine, el código fuente se libere, los datos se liberen, se hagan modelos mucho más pequeños para que se usen por la comunidad, Ujú. tendremos quizás la mayor transferencia tecnológica que ha existido en el campo de inteligencia artificial en Latinoamérica. Es decir, la gente va a saber cómo funciona esto, va a tener un modelo que va a ser más barato de adaptarse a las realidades locales y finalmente un estudiante sabrá directamente cómo funciona por dentro, ¿no? Claro. Cuando hablamos de modelos abiertos hoy en día, estamos hablando de modelos que nos dan solamente los pesos. Acá estamos hablando de compartir el código, los archivos de configuración. Directamente la gente sabrá cómo se hace. La analogía más concreta que tengo es como si, por ejemplo, empezáramos a hacer un carro, un auto en Latinoamérica, terminamos de hacerlo y compartimos los planos con la gente. Cómo funciona el sistema de distribución, cómo funciona la batería eléctrica, cosa que esto se pueda replicar en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, etcétera, Claro. ¿no? Ya, pero en ese punto, también el tema de las API juegan un rol importante, porque hoy los modelos de lenguaje cuentan con estos recursos que desarrolladores añaden a sus propios entornos. ¿Va a haber también una API de Latam GPT para esto, en acción de que desarrolladores latinoamericanos puedan incluir este avance en sus propios desarrollos? Te lo pongo de esta manera. En su primera versión, no. Sin embargo, ya que este es un proyecto abierto para la comunidad, nada prohíbe a Jesús Vélez crear su propia API, agarrar el modelo, resolver un problema local y empezar a generar una startup relacionada a eso. Ujú. Lo que estamos tratando de hacer es básicamente establecer un ecosistema basado en un modelo de lenguaje, poner la primera piedra para que luego encima de esto se crean distintas capacidades y la gente empiece directamente a resolver problemas. Y por qué no generar empresas alrededor de eso también. Claro, porque finalmente es un poco el objetivo, ¿no? Dentro de todo esto, la necesidad de empujar el concepto te ayuda a que venga un tercero y mejore las condiciones en beneficio de todos, como un open source project que busca eso, ¿no? Finalmente alimentarse de todos los frentes para que la comunidad siga creciendo. ¿Qué hallazgos han encontrado en este desarrollo? Me refiero a veces uno puede ser un poco prejuicioso respecto a cómo se implementan ciertos procesos tecnológicos, cómo se desarrollan ciertos modelos de lenguaje. ¿Qué encontraron que no habían calculado en el roadmap del desarrollo de la TAN-GPT? ¿Algún punto dijeron, hemos llegado a un punto muerto, acá no podemos avanzar? ¿Fue mucho menos, tuvo menos fricción que la esperada? ¿Cómo fue? Primero, este es un proyecto que está todavía en progreso, está Ajá. siendo construido mientras estamos hablando. Estamos hablando que el tiempo estimado de desarrollo será hasta septiembre. A partir de septiembre podremos empezar a liberar distintas versiones del modelo. Y después, cosas interesantes que hemos encontrado, por ejemplo, la importancia de los datos, que no todos los datos tienen la misma cantidad de información. Un dato que haya visto un LLM, por ejemplo, una página web, si ya la vio, por ejemplo, un LLM, es muy difícil, digamos, pensar de que un LLM diferente, como la TanGPT, va a dar información valiosa si esa información ya existe en otro LLM. La famosa destilación es básicamente hacer que un modelo aprenda de otro, por ejemplo, pero hay un límite en la cantidad de información online que uno puede acceder. De hecho, mucho de la ventaja de la TanGPT es usar datos regionales que vienen de bibliotecas nacionales, que vienen de universidades, que vienen de organizaciones De gubernamentales, recursos etcétera, no que no, explorados por modelos de no- otros idiomas, dices. correcto, que no tiene OpenAI, no tiene Anthropic, etcétera. Otra cosa interesante que hemos encontrado es directamente que muchos modelos de lenguaje que ya están en el mercado dicen tener capacidades, por ejemplo, multilingüales, ¿no? Que hablan en español, que hablan en francés, Ujú. en italiano, pero en realidad lo que han hecho han sido traducir datos del inglés hacia otros idiomas. Usando el inglés como puente todavía. Exactamente. Entonces, lo que tú tienes es ciertamente la versión francesa de la historia, pero desde un punto de vista de otra parte del mundo, ¿no? Lo cual puede ser, digamos, no tan exacto, funciona,
pero digamos, si uno quisiera realmente entender cómo es la naturaleza, el pensamiento, el razonamiento latinoamericano, es mucho mejor ir directamente de la fuente, ¿no? Y no vivir de una versión externa. No, claro, y aprovecho que mencionas eso porque justo sé que has recibido una invitación de la Real Academia Española para hablar del tema de cómo va a impactar la inteligencia artificial en el asunto del lenguaje o cómo va a cambiar un poco la manera en que procesamos estas condiciones de lengua. ¿Qué expectativas del evento? ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde apunta el tema de esta convergencia de recursos gramaticales, de sintaxis, de semántica y semiótica, de la capacidad de inferencia de la inteligencia artificial sobre regionalismos? O sea, es fascinante el tema de cómo la lengua va a evolucionar con modelos de lenguaje también. Totalmente, estimado. Estamos hablando del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, el cual sucederá del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Arequipa. Es el evento anual de la Real Academia de la Lengua Española y del Instituto Cervantes, el cual va variando de cada sede anualmente y literalmente estudian el lenguaje y toda la evolución que esto tiene, ¿no? No es un secreto de que la inteligencia artificial está directamente impactando e influenciando la forma como entendemos el lenguaje, ¿no? Ujú. Para mí, siendo un científico en inteligencia artificial, me parece fascinante conversar con lingüistas y sentarnos en la misma mesa y discutir el lenguaje español con toda su diversidad. Sí, claro. Al manejar tanta cantidad de datos, al crear un modelo de inteligencia artificial, estamos ciertamente viendo el mismo problema, pero con herramientas distintas, ¿no? Ujú. Entonces estoy seguro de que la inteligencia artificial, crear una máquina que puede comunicarse por nosotros, imitando nuestra forma, incluso nuestros sesgos, se puede dar para un análisis riquísimo que podremos conversar en Arequipa en octubre. Perfecto. Lo que sí me llama mucho la atención, y es algo que he escuchado muchas veces, tiene que ver con estas capacidades que hoy la IA te permite desarrollar, ¿no? Hoy, por ejemplo, en programación se usa mucho inteligencia artificial como asistente de codificación. Y ya había escuchado una advertencia de Fortinet sobre ese tema en donde decían hasta qué punto es sano la abundancia de código coescrito con inteligencia artificial en temas de brechas de seguridad. Porque claro, hacer que un programador dependa de inteligencia artificial para corregir errores de código puede, de cierta forma, con cierto prompt malicioso, provocar también una brecha de seguridad en la construcción de un proyecto digital en base a código. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente es una amenaza el tema de no cuidar la programación a través de inteligencia artificial o el coding con IA? Vamos, lo que estamos viendo es una instancia particular de algo que habíamos visto antes, que es el problema de los sesgos, ¿no? Ujú. La gente hablaba antes de los sesgos y decía, es peligroso que existan sesgos en la inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta de que estamos llenos de sesgos también Por nosotros supuesto. mismos, sin necesidad de usar la inteligencia artificial. Y no nos damos cuenta que como programadores también a veces introducimos vulnerabilidades sin usar inteligencia artificial. Lo que tienes hoy en día es una herramienta más, que no es una amenaza, es simplemente una forma diferente de hacer las cosas, Mm. que necesita ser validada, ser auditada, pero que tiene la particularidad de que es cada vez más exacta. Sobre todo en la parte del código, estamos hablando de que es una de las pocas áreas de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje que tiene como contraparte lo que se le llama un prover. Un prover es una calculadora, es algo que te demuestra como resultado la salida del modelo que estás generando, la salida que estás generando. Me explico. Tú generas código, lo pasas a un compilador y sabes en tiempo real si está funcionando o no. O le pasas un escáner de vulnerabilidad Ujú. y sabes si tiene vulnerabilidades o no. Entonces, es una de las pocas áreas de la inteligencia artificial donde rápidamente puedes tener una respuesta del ambiente, haciendo que esto sea cada vez más exacto. Por eso es que vemos tantos avances en código. Yo diría que incluso donde realmente va a explotar el estudio de la inteligencia artificial es en el código, porque es un problema más definido y más fácil de manejar que el lenguaje humano mismo. Claro. Entonces, esperemos cosas increíbles ahí, sin duda. Claro, y sin embargo, hoy también, pese al entusiasmo de hablar de código con IA, ya empresas como Microsoft habían advertido, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de ingeniero de prompt es un oficio que tuvo un boom muy importante, pero que después de 2 años como que se fue disipando, ¿no? Como que hubo mucha expectativa sobre la ingeniería de prompts y de repente hoy tienes empresas de recursos humanos que ya han sido capacitadas sobre una base de ingeniería de prompts y pueden resolver sus propios problemas. Entonces hablamos de situaciones transitorias en donde nos estamos adaptando a la IA, pero hoy tú conoces mucho de estos temas, has viajado mucho, te relacionas mucho con gente, ves otras realidades. ¿Cómo ves el tema de que hoy
a saber de inteligencia artificial en un estado, digamos, básico intermedio, pueda asegurarte empleabilidad o por lo menos reducir tu falta de empleo en el futuro? ¿Realmente crees que va a ser un elemento potente a futuro y un diferenciador entre los que no saben y sí saben? Buen punto, Jesús. Mira, ¿te acuerdas cuando Bill Gates en los 90 decía algo así como que quien no sabe usar una computadora será el nuevo iletrado de la Sí, siguiente claro. generación, ¿no? Yo siento que extrapolando este concepto podemos decir que quien no sabe inteligencia artificial, quien no sabe programar, será el siguiente iletrado en unas décadas. Y el motivo es porque lo que estás diciendo tú, tenemos una herramienta el cual está permitiendo programar a cualquier persona. No necesitas saber programar para generar directamente código, para hacer una app, para hacer una página web. Puedes hablar con un sistema y te va generando el código. Que la calidad no sea la mejor en este momento es algo transitorio. Ahorita, claro. Totalmente, pero dale esto 5 o 10 años más y el resultado va a ser que todo el mundo va a poder programar. Mm, Ahora, todo el mundo que esté curioso de aprender estas herramientas, todo el mundo que sepa por lo menos los principios básicos de la programación, de la inteligencia artificial y que lo use en su beneficio, ¿no? claro. Pero es que, a Entonces, ver, ahí también viene el tema de los propios procesos de IA en unos años. A ver, justo estaba leyendo que ya están viendo que hasta cierto punto el conocimiento humano que le podemos dar a una IA para entrenamiento tiene un límite. Es decir, que nuestra capacidad de generar cosas para que una IA aprenda no están yendo a la misma velocidad a la que la IA aprende y en cierto punto va a sobrepasar. Y que en cierto punto también la propia inteligencia artificial podría crear sus propios recursos de entrenamiento. Eso es lo que leí, por lo menos no sé cómo lo ves tú, pero realmente eso puede ser una ventaja, una desventaja. ¿Cómo lo ves? modelos como Llama 3, por ejemplo, están netamente basados en datos sintéticos, ¿no? En que tú hayas generado otro LLM, que haya generado un corpus y que directamente esto haya sido aprendido por otro modelo de lenguaje. Ujú. Entonces, eso ya estamos viendo hoy en día, la generación de datos sintéticos. El problema que tiene es que tiene un límite. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a no replicar o reaprender cosas que hayas aprendido y que el modelo, digamos, tenga distintos tipos de aprendizaje, tienes un límite para eso, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando uno pone en contexto las cosas, uno entiende de que estos modelos ya han aprendido un montón solamente con texto. No se ha utilizado, por ejemplo, en su nivel de magnitud, toda la información visual que nos rodea. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo amablemente será parte de un modelo más adelante. Mm. Pero directamente este modelo aprenderá, no sé, los momentos de silencio. ¿En qué momento te interrumpí yo al momento de hablar? ¿Qué dije yo que te interrumpí? ¿Cuál es el estilo en la cual estamos intercambiando Claro. conceptos, No ¿no? solamente eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya existen algoritmos locales que pueden identificar el ladrido de un perro que se mete por fuera, reducir el espectro de ese ladrido para evitar que se filtre en una grabación utilizando reconocimiento de inteligencia artificial, filtrando en tiempo real eso para evitar de que se plasme. O sea, sí vivimos rodeados de soluciones de IA. Y vivimos rodeados de datos que no todavía ni siquiera están presentes en los modelos de También. lenguaje. O sea, mira, yo tengo un vaso acá, yo lo sostengo y esta información no es textual. El peso que tiene el vaso, la temperatura que tiene el vaso, ¿para qué sirve? Estamos ya hablando incluso de robótica, cómo no solamente metemos un modelo de lenguaje que entiende de razonamiento y el mundo que le rodea, pero ya con visión que puede tocar cosas y que puede manipular objetos en un ambiente real. Estamos hablando de un camino mucho más largo con una gran cantidad de datos que todavía no estamos explotando Sí, en este claro. momento. De hecho, el año pasado en el reInvent AWS decía, ¿no?, que va finalmente en un futuro muy cercano, cuando hablamos de estos elementos de conversión de IA generativa de texto a imagen, de películas a libros, de foto a música, que básicamente va a ser de un todo a todo en temas de input y output. O sea, esto finalmente podría canibalizar el tema de los contenidos o podría potenciarlos, pero va a depender mucho hasta qué punto la gente los consuma, la gente los digiera o la gente pueda crear contenido sobre eso. Pero es fantástico cómo se van dibujando estos caminos, porque a mí me queda la idea de que en algún punto, eventualmente, con inteligencia artificial, si bien vamos a tener la capacidad de hacer un montón de cosas mucho más rápido, nuestra capacidad de proceso análogo, quiero decir, siento que se reduce. O sea, no quiero entrar en terrenos de prejuicio, pero
no sé hasta qué punto la dependencia de la automatización de ciertos procesos provocaría que yo deje de pensar en esos procesos y mi práctica sobre ellos comience a decaer y que no pueda enfrentar procesos futuros analógicamente cuando ya no cuente con ese recurso, porque supongo que siempre lo voy a tener. Entonces, digo, y ahí viene el tema de la IA local, los modelos ya en dispositivos y que no se conecten a una nube, pero, o sea, siempre hay un asunto en donde hay un trade-off. O sea, hay algo que vas dejando y algo que vas agarrando, ¿no? Totalmente, pero esto pasa en muchas cosas. O sea, antes cuando la gente iba de un punto A a un punto B, se memorizaba el camino, sabía a qué hora salía el bus. Hoy en día es difícil movernos sin Google Maps, por Sí, ejemplo. claro. Entonces es simplemente una herramienta más que tendrá sus ventajas, desventajas, pero el ser humano siempre se adapta. Y el progreso es una fuerza en la naturaleza que no puede De evitarse. acuerdo. Queramos, no, va a suceder y tendremos que adaptarnos a eso y sacar alguna parte buena de nosotros, dormir a otra. Hoy en día la gente lee menos Sí, que hace 20 es verdad. años y es una tendencia inevitable, ¿no? ¿Somos menos inteligentes que antes? No, no lo sé, pero sí somos más productivos. Tenemos un mundo mucho más divertido, mucho más información. Yo creo que nos adaptamos siempre, estimado Jesús. Y ya para terminar, y hablando justamente del tema de adaptación, es un programa internacional que viene desarrollando LATAM GPT. ¿Qué virtudes y fortalezas destacas, por ejemplo, de otros países que participan de este colectivo, de esta iniciativa? ¿Sientes que cierto país destaca en ciertas áreas dentro de la estructura del proyecto? Correcto. Estamos hablando de que esto sucede dentro de CENIA. CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es un instituto de investigación que está en Chile. Tenemos aliados en muchas partes de Latinoamérica. La gente que esté interesada en aliarse, en colaborar con datos o ser los primeros en probar el modelo puede ir a la página latamgpt.org y hay instrucciones de cómo unirse y ser un aliado para el proyecto, ¿no? Pero lo que tenemos es una gran riqueza de datos, una gran riqueza de talento, pero históricamente por algún motivo hemos estado siempre dispersos, ¿no? Entonces, si uno quiere recolectar un dataset gigantesco de 300 billions de datos, de tokens, uno tiene que ir institución por institución, país por país. Estuve en el Congreso hace un mes hablando a los congresistas de la importancia de que el Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional nos ayude a recolectar datos, por ejemplo, para entrenar el modelo, entre otras cosas porque en vez de hacerlo cada país directamente y gastar un montón de dinero, podemos mejorar algo que estamos construyendo todos juntos y usarlo de forma gratis, ¿no? Entonces, ¿qué tienen todos estos países? La necesidad científica de colaborar juntos para hacer algo que es más grande que nosotros, que es un modelo abierto de lenguaje, el cual te compartirá el código y los datos también. Sí, claro. Y ahí también habrá un poco de apertura cultural respecto a qué tipo de datos se comparten, ¿no? O sea, el tema de la música, el tema del arte. De hecho, China anunció esta semana que están guardando los archivos de las películas, los clásicos, 100 clásicos del Kung Fu, están siendo remasterizados con inteligencia artificial para preservarlos históricamente. Están películas de Bruce Lee, películas de Jackie Chan, y que van a ser remasterizadas y rescatadas justamente utilizando algoritmos de guía de video. Y es ahí en donde uno ve también cómo se polariza a nivel promedio de usuario la discusión sobre IA, que retoca mejor la foto que el otro o que hace mejor video que el otro, y es esto, o sea, la visión que tenemos de la utilidad de la IA, estamos trasladándola de la misma utilidad que los teléfonos tienen cuando hablamos de las cámaras, ¿no? Que todo tiene que ser visual. Si tuvieras que decirle a un chico o a una chica que esté interesada en aprender sobre este tema y tiene todos estos vicios a lo largo de una comunidad digital que hace contenido y que se esmera en decir que una IA es mejor que otra porque el video que hace es mejor, porque limita mucho, en verdad, de entender el beneficio de los algoritmos de IA, ¿qué le podrías decir? ¿Cómo podrías decirle, no te distraigas en esas cosas, piensa en esto? Hay varios niveles en el uso de inteligencia artificial. El que me estás hablando es de un nivel de usuario el cual aprecia más la generación de un video en VO de Google, ¿no? En VO3. Pero mi cruzada, mi campaña va un poco más a la gente que quiere construir estos modelos. Me explico. Para mí la inteligencia artificial es sobre todo la oportunidad de generar puestos de trabajo para Latinoamérica. Para mí es una herramienta que puede sacar de la pobreza a mucha gente que ha pasado con computación. Hay historias bellísimas de gente que ha aprendido a programar y que luego ha sostenido su familia con eso en 6 o 8 meses, ¿no? Para mí la IA es algo parecido, o sea, es la oportunidad de saber matemática, estadística, programación
y empezar a trabajar con un salario bastante bueno en cualquier parte del mundo o incluso desde tu casa con una conexión de internet. ¿Cuánta gente tiene tiempo libre? Hablamos de amas de casa, hablamos por ejemplo de gente que tiene una conexión a internet que podría beneficiarse de esto. Y hacer la LATAM GPT correctamente creo que puede ser el primer paso para que mucha gente pueda trabajar en inteligencia artificial más adelante. Y esa es un poco la batalla que estoy librando. Muy bien, Omar. Muchas gracias por el tiempo aquí en Overflow. Muy amable. Overflow. Pues bien, ahí tenías la conversación con el doctor Omar Flores acerca de LATAM GPT, este nuevo modelo de lenguaje que va a aparecer en septiembre y que, como has escuchado, va a tener varias condiciones de uso para nuestra región. Es importante que aprendamos a entender la necesidad del desarrollo regional de tecnología. Sobre todo porque lo mencionaba Omar, no solamente un tema de la empleabilidad, sino también que acercamos una tecnología que hoy permite que otras sociedades compitan a otros ritmos. Y está bien estar por lo menos un poco más cerca en este punto. Y hablamos de un modelo de 70.000 millones de parámetros de evaluación. Así que poca cosa no es, y sobre todo con data que es exclusiva y específica de nuestra región. Por si quieres darte una idea de lo que ha venido trabajando Omar en distintas áreas, pues él está trabajando en Next, ha estado asesorando también a la presidencia del Consejo de Ministros, ha trabajado en Capital One. Ha recorrido mucho el mundo de la tecnología y es una de las personas que más sabe en el entrenamiento de inteligencia artificial en Latinoamérica. Es una de las personas que realmente destaca en ese rubro. Así que, nuevamente, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo y qué bueno saber que siempre vas hacia arriba. Y espero compartir contigo en físico una entrevista para conversar algo entendido sobre un tema que sin duda va a cambiar la próxima vez que nos veamos. Pues bien, hablando de la próxima vez que nos veamos, yo me encuentro contigo el lunes, muy temprano, mañana de domingo. Mañana cerramos el kiosco, pero el lunes regresamos muy temprano para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este, aquí en Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Recuerda seguir a Jesús Vélez en sus cuentas de redes sociales como @gbdel y suscríbete en tu plataforma de streaming favorita para no perderte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este.